reiteramos y para que sepan, bueno, dijimos economista, profesor de la UNR, investigador del CONICET. Ahora nos informan que estaría así nuevamente conectado en línea, así que lo vamos a saludar. Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Ante todo por tomarte este ratito para, bueno, charlar con nosotros un poquito aquí, nosotras, y al mismo tiempo contarle a la audiencia. Mencionábamos recién justamente que recibiste un reconocimiento producto de un trabajo presentado en la UNAM, y queríamos que nos cuentes un poquito a qué se debe este trabajo y por supuesto a qué se debe también el reconocimiento. Bueno, muchas gracias por llamar y ayudar un poco también a difundir la ciencia, que a veces estamos medio en nuestra propia burbuja y cuesta un poco establecer vínculos con el resto de la sociedad, y finalmente lo que estudiamos son problemas sociales que por lo menos creemos los que nos dedicamos a la ciencia que ayudan al conjunto de la sociedad y al debate público y los problemas políticos. Bien. En mi caso yo investigo desarrollo económico. Yo soy economista y estudio un doctorado en sociología. Entonces estudio un caso concreto de desarrollo económico en el noroeste de la provincia de Entre Ríos, una institución en particular que se dedica a aplicar políticas de desarrollo económico. Ahí va. Entonces, bueno, presenté algunos avances de esa investigación, que es una investigación de largo aliento, una investigación que lleva varios años hacerla, y estoy en el transcurso de la misma. El problema que yo investigo es, bueno, cuáles son las condiciones para que aparezca una institución de desarrollo económico en un lugar en particular. Estudio este caso en particular, pero el problema estaría en ver qué hay de general en ese caso, ¿no? Y lo que yo estudio en ese sentido es la sociogénesis de una institución, la sociogénesis de esta institución de desarrollo, que es un problema que no explica la teoría económica en general. O sea, dentro de las tradiciones que tenemos en la teoría económica, que es donde yo estoy más formado, no hay una explicación de por qué y cómo surgen las instituciones que realizan distintas labores, ¿no? En este caso, una institución de desarrollo económico. Ahí va. Vos decías que esto lo haces en la localidad de Entre Ríos. Claro, es una institución que está en el noroeste de la provincia de Entre Ríos. Ahí va, bien. Y es una región más o menos del 15% de la provincia. En todo ese territorio, que es rural y es urbano, aplica políticas de desarrollo económico. Ahí va. Qué bien. Bien, bueno, y este reconocimiento que vos recibís tiene que ver con un reconocimiento justamente por parte de qué organismo. El reconocimiento es dentro de un congreso que se organizó en la UNAM, en Posadas, que se llama Congreso de Estudiantes de Posgrado de Economía. Y en ese congreso básicamente se presentan adelantos de investigaciones de doctorado. Gente que se está doctorando en temas relacionados a la economía. Bien. Lo particular es que, bueno, yo presenté un trabajo muy crítico, digamos, de la economía misma como teoría. Y al mismo tiempo uso metodologías que no son habituales en la práctica de la investigación económica, que suele trabajar mucho con estadísticas y datos econométricos, es decir, se arman grandes modelos que son las curvas que suelen presentarse en la televisión y distintos programas. Esos modelos con tanto uso de la matemática y la estadística, en mi trabajo yo los critico por alguna falta de rigor metodológica básica que no se suele tener en cuenta. Claro. Que me llevaría un tiempo explicarlo, pero esa crítica la tomaron, que yo no sabía si me la iban a escuchar porque era, bueno, un congreso de economistas. Yo claro, sí. A pelearme con mis pares. Claro, sí, claro. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa, porque por ahí dicen, bueno, pero ¿qué estás diciendo? ¿Dónde saliste vos que venías diciendo que lo que hacemos todos los días no es tan riguroso? Claro. Entonces, bueno, presenté esa crítica y a partir de esa crítica construí mi problema de investigación y mi respuesta
a por qué creo que surge una institución en un lugar determinado. Bien, bueno, me surge preguntarte, quizás respecto de esto, vos hablás de la economía, de estas formas, ¿no? De mostrar a veces con gráficos y demás cuestiones. Bueno, acá en el ámbito económico en nuestro país está bastante complicado todo y muchas veces no sé si es que se cree o quizás es porque justamente como se muestra en los medios de comunicación y demás, como que es muy difícil entender la cuestión económica. Desde tu lugar, vos que por ahí también criticás estos métodos tradicionales para el análisis de cuestiones económicas y demás, ¿crees que es difícil para el ciudadano común, digamos, el de a pie, que demasiado no entiende sobre esas cuestiones, explicarle un poco del tema de la economía, de entender por qué todos los desbarajustes económicos? Y mira, yo creo mucho en la premisa que decía Scalabrini Ortiz, si mal no recuerdo, o era Jaureche, que si no se entiende es porque están tratando de escondernos algo. Claro. Jaureche. Los problemas de economía son problemas que a todo el mundo nos atraviesan, los tenemos en el cotidiano presente de diferentes maneras. Ahora, eso no quiere decir que no sea complejo explicar algo, ¿no? El tema es cómo transmitirlo, digamos. Y ese es un ejercicio que una economista tenemos la obligación de hacer. Porque si hablamos en nuestra jerga y hablamos con palabras que son específicas, pero esas palabras específicas igual son necesarias para el análisis y la construcción, pero si solo hablamos de eso en un medio de comunicación masiva, yo lo que entiendo que se está haciendo es querer demostrar que tenemos un poder de saber por encima del resto de la población. Claro. Y querer distinguirnos con eso y construir una distinción ante las otras personas. Entonces, cuando viene alguien y te habla en términos técnicos, te habla en términos difíciles, y vos decís, ¿qué carajo está diciendo? Uno sabe lo que está diciendo, pero suena que está diciendo algo muy inteligente y con mucho estudio. Está bien. Yo creo que eso es un engaño pichanga, digamos. Quien empieza a hablar así es alguien que está interesado en distinguirse y alguien que está interesado en que no se le entienda. Claro, ahí va. Pero hay una tercera operación que es, si yo me distingo ante los otros, me siento importante, me hago sentir inteligente, después puedo recomendar cualquier cosa, total, la gente ya cree que yo soy inteligente. Claro, buen dato. ¿Censo? Una consulta, digamos, ¿a vos qué te parece? ¿La política es la que define o rige a la economía o viceversa? Y definitivamente es la política la que rige la economía. Pero no solamente en un sentido de los políticos son los que definen en última instancia, porque ese es como el engaño pichanga liberal, ¿no? Claro. Si el liberalismo no funciona es porque los políticos se metieron, porque los políticos son corruptos, claro, porque no hicieron lo que les recomendamos que hagan. Claro. Ahora, yo creo que es política la economía en última instancia, porque no hay pensamiento económico que no implique una forma de gobierno, una forma de hacer política y una forma, qué sé yo, de distribuir el ingreso, por ejemplo. Claro. Una forma de cómo se destinan los recursos, cómo se gobiernan definitivamente el cuerpo social. Claro. Qué interesante, ¿no? Esto que nos comentás. Yo preguntaba un poco porque digo, bueno, más allá de que te llamábamos y queríamos charlar justamente respecto a este trabajo que presentaste y este reconocimiento también que recibiste, que nos parecía importante poder mencionarlo, ¿no? Y destacarlo. Bueno, preguntarte un poco sobre la cuestión de la economía, que muchas veces es un tema del que, bueno, a diario hoy en día estamos más con la situación económica actual, siempre hablando de que la economía, de que los problemas de la economía y demás, y sin embargo, cuando escuchamos a un economista hablando a veces en tele, nos pasa mucho que directamente decimos no entendemos demasiado por qué lado, por dónde viene, y otro montón de gente al revés, que dicen, bueno, como este lo dijo así, yo creo lo que dijo, y también toman eso que vos decías un poco antes de, bueno, quieren como hacerse ver por encima del resto y decir, crear una cierta confianza en la gente para que después la persona crea que lo que dice es de esa manera o de otra, pero vale bien para tenerlo en cuenta, no más en este año que se nos viene un año electoral bastante complejo. Sí, la verdad que sí. Además, hay tantos problemas por resolver y tanta gente que insiste en no hacerse entender para aprovechar un poco ese río revuelto, ¿no? Totalmente. Y bueno, mi investigación en definitiva es un poco esta última pregunta, ¿no? Cuando yo planteo este problema de la sociogénesis, que es una palabra difícil, pero es cómo en un lugar surge una institución. En definitiva, las respuestas son históricas, son
políticas, son cómo se trama un lazo social en un lugar, y todo eso es profundamente político, digamos. Sin Claro. esos vínculos previos en un lugar, es decir, vínculos que son en un sentido entre las distintas instituciones, que son vínculos entre las personas con su historia, cómo comprenden la historia, cómo ven un problema, digamos, porque un problema también es una construcción social. Claro. Que veamos al dólar paralelo como un problema que habla de, como un indicador que habla del conjunto de la economía, es una construcción social, porque el dólar paralelo en realidad es un dólar marginal. Claro. Pero sin embargo se ha logrado construir que es un problema, es un indicador de todos los problemas de la economía. Claro. Claro. En el mismo sentido, entender cómo surgen instituciones, cómo surgen formas de respuesta a los problemas de la sociedad, es lo que yo digo que le falta a la teoría económica pensar. Claro. Y eso es un poco un enjambre entre la ciencia sociológica y la ciencia económica. Ujú. Claro. Ezequiel, ¿en qué consistió el premio o el reconocimiento? Bueno, el premio, daban varios premios a las ponencias, creo que hubo 3 premios, básicamente un diploma de distinción que lo daban en función de un conjunto de investigadores que hacían una evaluación de los distintos trabajos, los jerarquizaron y eligieron cuáles eran los más destacables. Ujú. A eso nos dieron un premio a cada uno, que era un diploma, y la posibilidad de publicar en la revista, una revista científica que es Visión de Futuro, que es la de Posadas. Ujú. Mirá. Publicar un artículo en una revista científica es siempre muy difícil, Claro. porque implica que personas especializadas en tu tema, sin que vos sepas quiénes son, van a evaluar tu escrito y te van a hacer devoluciones, Claro, críticas. claro. Claro. Y hasta que eso no sea aprobado por gente especializada en tu tema, que dicen esto es un aporte a la ciencia, nunca fue escrito y merece ser publicado y está bien escrito, etcétera, Ujú. hasta que eso no sucede no te lo publican. Entonces el premio un poco es que te dan la posibilidad de publicar en la revista Claro. y la ponencia que yo expuse en el Congreso, porque ya fue evaluado por estos profesionales. Claro, bueno, no es poca cosa, Nada la verdad. menor, claro. Nada menor para destacar. Entonces, Ezequiel, este reconocimiento por este trabajo que hiciste y seguramente trabajo que vas a seguir haciendo y profundizando también. Bueno, de nuestra parte, agradecerte mucho por esta comunicación y por este rato de charla. También nos diste algunas informaciones importantes respecto a la cuestión de la economía, que siempre nos interesa entender un poquito más. Así que muchas gracias y seguramente si en otra oportunidad tenemos que charlar sobre este u otros temas similares, te vamos a estar comunicando. Bueno, cómo no. Gracias por llamar de nuevo, por ayudar a difundir un poco lo que uno hace en un ámbito Claro. académico, que Claro. la academia peca de estar muy encerrada en su Ujú. burbuja Sí. y la verdad que a mí me interesa también tener estas conversaciones, ¿no? Así que cuando quieran las seguimos. Ah, bueno. No sé si conocen, paso el chivo, yo suelo publicar una nota mensual en la revista Con Sentido Común, Ajá. así que ahí también pueden leer algún que otro problema que yo intento bajar de los lenguajes difíciles de la economía. Perfecto, bueno, viene muy bien la recomendación entonces también para nosotros, nosotras aquí, la audiencia. Muchas gracias y bueno, seguramente nos estaremos comunicando. Ezequiel, gracias. Bueno, cómo no, un saludo grande a todos. Un abrazo. Saludos. Chau, chau.